A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en este estudio de la Palabra de Dios, conversando acerca de las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto. Prácticamente comenzamos ahora a internarnos en su segunda epístola. El ministerio del cristiano debe estar motivado por el amor, dice Pablo. Pablo presenta su propio ministerio como modelo de servicio abnegado y entrega un total y respaldo a su evangelio. Interesante que en las cartas de Pablo él profundiza alguna preocupación muy importante que sentía por esta iglesia de Corinto, que él la había fundado, ¿cierto? Había estado más de un año en ella. Sin embargo, por todo esto, dice, el amor nunca decayó. Lo mismo ocurre con el amor de Cristo por nosotros, que nunca deja de ser. Así que bienvenidos a estudiar esta linda lección, digamos así, el ministerio impulsado por el amor. Pastor, bienvenido a estas lecciones. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes también porque nos escuchan, nos siguen a través de las redes para escuchar estos comentarios que estamos haciendo, sobre todo de estas grandes epístolas del apóstol Pablo, como es Primera de Corintios, y en esta hora comenzando con el estudio de su segunda epístola a los Corintios. Nosotros sabemos que algunos piensan que el apóstol escribió 4 epístolas, pero 2 se conservan. Son epístolas que se escribieron porque el apóstol Pablo no pudo viajar, no pudo estar allí con ellos. Inclusive la primera carta dejó un sentido en la iglesia. Algunos se enojaron por la rudeza que tuvo el apóstol Pablo tan directa hacia los que estaban allí en Corinto, porque esa es una carta severa. Pero en esta hora el apóstol le está enviando una carta de consolación, una carta de amor, porque a veces hay que reprender el pecado, hay que amonestar, hay que argüir, hay que mencionar las cosas claras como son, pero también tienen que estar revestidas con el amor. El apóstol Pablo incluso no quiso viajar en una oportunidad porque no era el momento adecuado para que él fuera a la iglesia y prefirió mantenerse un poco ausente, pero el Espíritu Santo lo motivaba a escribir cartas, porque en esas cartas él expresaba bien las ideas y el amor que tenía por esta iglesia, una iglesia que él mismo había fundado. Y aquí en el capítulo 1, versículos 3 y 4, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Pablo, siempre he pensado, yo cuando estudié por primera vez estas cartas, fuerte la primera y la segunda comienza a decir la razón por qué fue fuerte, pero no dejó de amarlos, porque les escribí con mucha tribulación, dice Pablo incluso. Allí en 1 Corintios 2:4, dice, porque les escribí en mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Tú recuerdas que estudiamos durante el trimestre, las semanas pasadas, que le trajeron información de esa iglesia. Ahí está diciendo, yo sufrí mucho por eso que escuché de ustedes lo que estaban haciendo. Por eso les escribí, pero hoy día vuelvo a escribir esta segunda carta, que al parecer esta es la cuarta, algo así, pero con muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque no puedo dejarlos en esa condición, porque se van a perder. Como decir, y tomando las lecciones pasadas, no puedo dejarlos sin amor, no puedo dejarlos sin resurrección, no puedo dejarlos sin las relaciones que ustedes deben tener como hermanos. Por eso es que él sufre por esa situación, porque esa gente que él tanto ama
no quiere que se pierda. Claro, es una iglesia atribulada, no solamente por los problemas internos de la iglesia, como ya se mencionaron. Ellos debían ejercer la disciplina dolorosa, pero con amor, hacia varios miembros de la iglesia que realmente no estaban yendo por el camino correcto. Debían asumir esa responsabilidad, que algunos decían, bueno, que Dios se arregle con este problema. Pero como hemos dicho, Dios entregó una autoridad a la iglesia y esperaba que los líderes de la iglesia pusieran orden en la iglesia y mantuvieran las cosas claras, sobre todo en el aspecto doctrinal. Sin embargo, la iglesia no solamente sufría internamente, sino que tenía problemas externos también, porque había tribulaciones, había aflicciones, congoja, tristeza, infortunio, que son cosas que rodean a la iglesia también actual. El apóstol Pablo se preocupaba por los miembros de la iglesia, cómo lo estaban pasando. Estaba identificado con la salud espiritual de ellos. Él no se consolaba con decir, bueno, las cosas son así y que la iglesia vea que lo que haga, y si la iglesia va para abajo, si la iglesia se derrumba, si la iglesia pierde la fe. El apóstol Pablo no soportaba eso. Él hacía todo lo posible con sus oraciones, con sus escritos, con el envío de algunos misioneros que lo acompañaban a él, como Timoteo, Lucas, Tito y entre tantos otros. Los enviaba con un mensaje especial para las iglesias. Esto quiero que les enseñen ustedes a la iglesia. Entonces, él hablaba de su problema que él vivió como cristiano. Estuvo a punto de morir, dice, en una tribulación que perdimos la esperanza de vivir, dice allí en el capítulo 1 de 2 de Corintios, y que a pesar de todos los problemas angustiosos, problemas terribles que le correspondió vivir, aún como cristiano, porque esas tribulaciones tenían un efecto en el apóstol Pablo y también pueden tener un efecto en nuestra vida, que a través de las situaciones fuimos abrumados, dice en el verso 8, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y a veces uno dice, bueno, si llegamos a este límite, a este extremo, ¿dónde está Dios? Pero luego dice, pero fuimos consolados con Dios. Nos salvamos, Dios nos consoló, nos restauró, Dios nos dio fuerza, Dios nos estableció nuevamente y muestra la misericordia de Dios. Y además dice, los que somos consolados por Dios, también podemos consolar a aquellos que están en las mismas tribulaciones que nosotros hemos pasado anteriormente. Qué triste esa situación que pasó Pablo en realidad, pero está mostrando una defensa que él se mostró, sufrió por ellos, pasó tribulación, incluso hay una expresión que dice, y aún no estamos condenados. Qué triste, ¿verdad? Pero Pablo seguía amando a esa iglesia de Corinto. Cuando lejos estaba de ti, un mundo nuevo así descubrí. Vivía perdido en la tentación de 1000 amigos, banal solución. Descubrí que mi vida así no podía estar así sin tu amor y sin la llama en mi corazón que me da vida y amor. Y por eso que te amo por siempre, porque no hay otro amor igual, porque tuyo soy, Señor, y mi adoración es para ti. Encontré mi alegría en ti, completamente mi vida cambió. Espero pronto contigo morar, eternamente en mansión celestial. Voy descubriendo en mi corazón
corazón, que ya no puedo vivir sin tu amor. Y si la llama en mi interior, que me da vida y amor. Y por eso que te amo por siempre, porque no hay otro amor igual, porque tuyo soy, Señor, y mi adoración es para ti. Y por eso que te amo por siempre, porque no hay otro amor igual, porque tuyo soy, Señor, y mi adoración es para ti, y mi adoración es para ti. Hay un salmo que de alguna manera refleja la actitud de Pablo en esta segunda carta a su iglesia de Corinto. El Salmo 107, 1 y 2 dice: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y eso es lo que pensaba Pablo. Su iglesia había sido redimida y no podía él dejarla tranquila, porque la había sacado del pecado y ahora el pecado estaba tratando de ganárselas nuevamente o llevarlas a un estado de impureza, de maldad, de enfermedad, y se perderían para siempre. Ese es el sentimiento que Pablo tuvo en la primera carta y ahora está reformando o reafirmando la idea que con amor quiso reprenderlos y enderezarlos. Sí, es cierto que menciona aquí Raúl. El apóstol Pablo fue a hacer un reavivamiento y una reforma a la iglesia a través de sus cartas. Recordemos que el apóstol Pablo era muy solicitado por las iglesias que él había fundado y muchas veces dijo: el peso de estas iglesias está sobre mí todo el tiempo. Apremia mi vida, porque él quería ir a todas partes a entregar algún don, a restituir la iglesia. Y cuando el apóstol estuvo allí en Corinto, ya que se había desviado demasiado, aunque el Espíritu Santo permanecía en la iglesia, muchos no entendieron el ministerio del apóstol Pablo. Algunos pensaron de que el apóstol Pablo estaba orando mal, fue juzgado, fue mal interpretado, mal entendido, fue rechazado, porque cada vez que el Señor quiere hacer una buena obra, un reavivamiento, una reforma, no todos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo, principalmente los que iban por un mal camino. Ellos se opusieron al apóstol Pablo. Y es por eso que nosotros también debemos entender que cuando se lleva una iglesia a la rectitud, no todos van a estar de acuerdo, van a haber algunos que van a actuar en contra. Porque recordemos que cada vez que la iglesia va por un mal camino es porque el enemigo de Dios se está metiendo dentro de la iglesia y algunos no entienden, prefieren dejar las cosas como están y algunos están contentos con eso como está, pero no quieren dar un paso más arriba para seguir a Dios. En el versículo 12 de Segunda de Corintios dice: porque nuestra gloria es esta, dice el apóstol, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es decir, el apóstol está mencionando aquí en este texto, tal como lo dice aquí en el versículo 17 del capítulo 2 de la misma epístola, dice: no somos como muchos que medran
falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo se defiende de una manera muy amorosa, perdona a aquellos que son insurrectos, a aquellos que realmente lo rechazaban, a aquellos que le hicieron doler el corazón al apóstol Pablo. Pablo era un líder que sufría con aquellos que no lo amaban, porque aquí da a entender que habían varios que no lo querían mucho. Estaba pensando, mientras tú hablabas de esa descripción de este Pablo que está hablando en esta iglesia, hoy día nos encontramos con algunas situaciones bien especiales en las redes sociales, porque escribir, ¿no es cierto?, fue de siempre, escribir cartas. Hoy día ya no hay cartas, pero hay WhatsApp y otras formas de comunicarse. Pero cuando uno mira, de repente ve algunas personas que predican, y su predicación está basada en una crítica a alguien o a un estamento y no a la palabra de Dios. Escucho, dicen, esto no lo predican, esto no lo hacen, esto lo está haciendo esto, otro. Y justamente esta iglesia, eso es lo que no quería Pablo, que entrara este tipo de conceptos dentro de esa iglesia. Porque él sabía que si ellos, de alguna manera, no entendían, los perdería como iglesia. O sea, los amaba como iglesia realmente. Y yo digo, cuánto amor presentó Pablo, porque él recibió mucho amor también de Cristo cuando lo perdonó y lo colocó en el camino correcto. Claro, incluso él habla aquí en el capítulo 2, mencionando lo mismo de ese amor que tenía Pablo a ese transgresor o varios transgresores que había dentro de la iglesia. Dice aquí, si ustedes lo han perdonado, yo también lo perdono en Cristo, porque ellos tuvieron que juzgar esos casos dentro de la iglesia. Y en el versículo 10 del capítulo 2 de 2 de Corintios nos dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones del enemigo de Dios dentro de una iglesia? Primero, con suspicacia, dividir las iglesias, producir enemistades, producir crítica, donde no está el amor. El apóstol Pablo dice, bueno, ustedes trataron el caso, lo hicieron con el amor de Dios, con la sabiduría de Dios. Ustedes perdonaron a tal persona que se había restituido, porque recordemos nosotros que el perdón de Dios viene cuando una persona se restituye, abandona el pecado, empieza una nueva vida, se le perdona lo que hizo. La iglesia también lo perdona. Hay varios tipos de disciplina. Entonces el apóstol dice, para que Satanás no gane ventaja, porque cuando se hacen las cosas sin amor, sin sabiduría de Dios, sin cumplir los pasos que hay que tener, que son pasos a veces dolorosos, donde debe haber firmeza, donde debe haber amor, el enemigo entra y aprovecha estos momentos para destruir y para quitarle fuerza y poder a la iglesia. Pero el apóstol dice en el verso 14, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, y manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros también, ¿cierto?, en este sentido. Exactamente. Mira, hay realidades que quizás uno no se da cuenta, realidades que son complejas. Pablo dice en 1 Corintios 16:5, iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar, los planes que él tenía. Puede ser que me quede con ustedes o que hasta allí pase el invierno, para que luego ustedes me encaminen a donde deba ir. Fíjate, esa palabra invierno, camino, no era tan rápido como ahora. Habían viajes largos, extensos, exhaustos, pero Pablo no tenía miedo en ir a esas iglesias y sus planes fueron cambiados porque Cristo le hizo cambiar los planes.
sin ti, Maestro. No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Te alabaré, Pues yo no sé vivir sin ti. Cuando Pablo habla del perdón y la reafirmación del amor, él menciona en 2 Corintios 2:5, 2 Corintios 2:5 dice, si alguno, fíjese usted el detalle, si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido solo a mí, sino en cierta medida, pero no, para no exagerar, a todos ustedes. Ha causado a todos ustedes. El siguiente texto dice, basta ya para dicha persona la reprensión de la mayoría. Fíjate los límites que está poniendo Pablo. Así que más bien debieran perdonarla, pareciera que fuera una dama, o animarla para que no sea consumida por demasiada tristeza. O sea, aún mirando al ser pecador, él tenía compasión y cariño y amor por ella. Por lo tanto, les exhorto a que reafirmen su amor para con ella, porque también les escribí con este motivo, para tener la prueba de que ustedes son obedientes en todo, o tienen una completa obediencia. Cierto. Interesante. Bueno, ahí vemos el amor de Pablo, la oración que permitía una sabiduría de Dios para tratar estos casos. Y como dice también en su epístola en 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 2 dice, admitimos que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. Y luego dice, no lo digo para condenaros. Y luego dice en el verso 4, con mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Pero lo importante está en el versículo 8, en el capítulo 7, 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice. Aunque entonces lo lamenté, tal vez porque pensó que era muy dura. Pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este era el objetivo de Pablo. No solamente iba la letra pura, la letra sola, sino que iba cargada con momentos de reflexión, de oración, porque él esperaba que se produjese un arrepentimiento. Y esto también es un ministerio, llevar a los hermanos al arrepentimiento, llevar a la iglesia al arrepentimiento. A lo mejor alguna iglesia no se da cuenta que necesita arrepentimiento.
Y solamente el Espíritu Santo puede hacer esta obra, pero antes que llegue el arrepentimiento siempre hay una contristación, hay una tristeza, hay un examen personal, hay una angustia, una preocupación, porque es un proceso. El arrepentimiento no llega de improviso a una persona ni tampoco a una iglesia. Pero el apóstol aquí se goza, dice, ahora me gozo, porque fuisteis contristados según Dios. Aquí está la obra del Espíritu Santo actuando en el corazón humano, actuando también en la iglesia, para llevarlo a una reacción, a un cambio, a un nuevo camino, como decía en el texto, triunfante en Cristo Jesús. Estaba pensando, también recuerdo, porque la iglesia tiene procedimientos cuando en realidad hay pecado dentro de la iglesia y hay que destituir a alguna o sacarlo de los registros de la iglesia. Yo recuerdo un pastor que presentó el caso, pero estaba tan deseoso de mostrar que por esta causa y por esta, entonces como que se gozaba, sentía ese sentimiento. Y yo veo que Pablo no tiene esa condición, porque incluso tú lo mencionabas, si es que hay que hacer algo, yo también lo perdono. Si usted lo perdona, yo lo perdono, no tengo ningún problema. Y cuando él hablaba de ir, era justamente para ver algunas de estas cosas en terreno y quizás hablar con esa persona y traerla a la iglesia, porque eso es lo que tiene. Siempre he pensado que cuando una persona es disciplinada, es una disciplina que lleva a la salvación, a traerlo, a convencerlo, a hacerlo cambiar y no sacarlo y olvidarse de la persona. Entonces Pablo presenta este cariñoso, digamos, relato pensando en eso. Sí, está mal la persona, pero el perdón y la reacción son del amor y no de satisfacerse porque sacamos al impío, sacamos al pecador. Claro, y ahí también el apóstol Pablo se alegró porque la iglesia tomó su lugar, los líderes hicieron el trabajo, respetó el apóstol Pablo la decisión de la iglesia y aquí vemos que se produjo un cambio en la iglesia, dado que la iglesia estaba pasando por un mal momento con problemas doctrinales, problemas sociales, problemas de fraternidad, problemas de falta de amor y sobre todo de permitir pecados que eran aún pecados muy mal vistos por la misma sociedad allí griega, de tal manera que la iglesia estaba un paso más adelante en los pecados que ellos mismos cometían como idólatras. Eso iba a traer una pérdida de fuerza en la iglesia, una pérdida de poder para poder evangelizar. Y el apóstol lógicamente habló de lo que significaba una vida santa, una vida distinta, una vida pura, que él esperaba que la iglesia mantuviera ese poder de Cristo y que el Espíritu Santo no se separara de la iglesia, sino que siguiera trabajando. Y eso se logró por lo que nosotros vemos allí, porque aunque había algunos que tenían grandes dones espirituales, como explicábamos la vez anterior, lo hacían sin amor. Los dones hay que hacerlos, cumplir ese ministerio con los dones espirituales, con el amor de Cristo. Es decir, había una reprensión como general, porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pensaba en una iglesia perfeccionada, una iglesia que pudiese ser una verdadera luz para los gentiles que estaban en tinieblas. Estaba pensando en unas reflexiones que Pablo tiene acá, son bastante fuertes y de alguna manera dicen lo que estaba pasando en la iglesia. Por ejemplo, dice, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor del conocimiento por medio de nosotros. Y hay algunas expresiones que quizás deberían hacernos pensar a nosotros también. Por ejemplo, el versículo 16. A los unos olor de muerte para muerte, dice, mientras que a otros olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para esta tarea tan a veces ingrata, pero que debe ser mirada bajo el concepto y la lupa del amor? Qué lindo que está esta segunda carta, que ya estamos empezando a estudiar. Es una carta que debemos leer con detención
para que un día, si tenemos que tratar alguna situación difícil en una iglesia, miremos primero el amor, perdonemos y hagamos que esa persona se salve y no se pierda. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.